¿Listo? Bueno, entonces, sin más preámbulo, damos la introducción a este segundo taller. Realmente es un esfuerzo bien importante que hacen los técnicos, los veterinarios y zootecnistas que estamos responsabilizados por la parte de salud y producción animal asociada al sector avícola. Ayer mostrábamos unas cifras muy interesantes de lo que es la avicultura, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y de la relevancia tanto en términos económicos, sociales y en generación de alimentos y de proteínas que van a redundar en la seguridad alimentaria. Entonces, la parte de hoy, ectoparasitismo, lo escogimos con la doctora Diana y con el doctor César, teniendo en cuenta, digamos, el ciclo de vida, el ciclo productivo y las asociaciones y las interacciones que estamos teniendo frente a este grupo de parásitos externos, en donde ubicamos una serie de arácnidos que son ácaros y garrapatas, insectos, piojos, pulgas, dípteros, que son las moscas, y uno que, digamos, estrictamente no correspondería a un ectoparásito porque no se fija la piel ni a las estructuras externas de las aves, en este caso, sino que se constituye en un vector mecánico de muchos problemas e incluso vector biológico de infecciones para las aves. Entonces, la idea es tratar la taxonomía, la biología, la morfología y una serie de aspectos que identifican estos ectoparásitos. Entonces, como ustedes lo ven, los ectoparásitos en avicultura, ¿qué se definen? Porque uno le dicen ectoparásito y tiene el concepto más claro que endoparásito. Ectoparásito es cualquier parásito, cualquier agente, en este caso artrópodo, que esté de la piel hacia afuera, y inclusive el término para la entrada de estos individuos es infestación. A uno lo infestan los ácaros, las pulgas, los piojos, las moscas, etcétera, y a uno lo infectan o sufre infección por coccidias, por tremátodos como fasciola o por nematodos como acuaria o como otros de estos helmintos. Entonces, ¿qué es importante en este caso? Que vamos a incluir a todos esos individuos invertebrados que se fijan sobre la piel y tienen múltiples acciones. Entonces, ahí está la definición de parásito. ¿Qué es un parásito? Es un tipo o que se alimenta del hospedador, 2, que cumple su ciclo de vida, o 3, que lo requiere para su existencia a ese hospedador de base. En este caso, incluimos el Alphitobius por esas reacciones alérgicas, por alteración de la inmunidad y por importantes pérdidas económicas. Entonces, en el grupo de los ácaros vemos importantes grupos que tienen diferente, digamos, participación en la prevalencia. ¿Qué es prevalencia? Lo que se está presentando normalmente con mayor frecuencia. Entonces, en un caso tenemos los picadores, que son un grupo muy importante, y que me centré la parte de ácaros en esta parte de picadores con el Dermanisus, el ácaro rojo de las aves, que tiene una importancia y una prevalencia en todos los pisos térmicos y no solo en gallina ponedora, sino también en pollo de engorde, teniendo en cuenta la adaptación y la versatilidad de este ácaro frente a los diversos ecosistemas productivos que se relacionan con la avicultura. Hay otros que son los de la sarna, que tienen otros componentes. Cuando ustedes ven un animal con sarna, con esta dermatitis, con estas lesiones a nivel de piel, son causados por ácaros, pero estos son microscópicos y tienen otras, digamos, alteraciones que producen en sus huéspedes que se relacionan con la piel y con las estructuras asociadas a la piel, en este caso, como plumas y demás. Entonces, ¿qué es importante de este grupo? Que tenemos otros ácaros que ya están empezando a tener cierta participación, que son de una localización bastante particular. Este Epidermoptes, hay zonas que se han hecho diagnósticos a nivel nacional en el laboratorio en donde vemos una sarna del cuerpo bastante particular. El Amenorhizoptes cistícola, que es un ácaro del tejido subcutáneo, incluso del músculo, y este que es muy particular y en el laboratorio nos han llegado muestras asociado al ácaro de los sacos aéreos de las aves, que es el Cytodites nudus.
Es importante que este grupo, el representante sin lugar a dudas y el de mayor relevancia en avicultura comercial, tanto del pollo de engorde como de la gallina ponedora, es el Dermanissus gallini. Este ácaro es denominado por los avicultores, incluso yo he escuchado el término piojillo de los gallineros, el ácaro de las perchas, y el nombre, digamos, vulgar o vernacular que más se maneja del Dermanissus es el ácaro rojo de las aves, por ese, digamos, aspecto cuando uno los observa en las aves o incluso en las perchas, en las jaulas, es de color rojo vivo por la sangre y la hematofagia. Este individuo se ha adaptado a, digamos, su ciclo de vida, ha tenido la adaptación a el ciclo productivo. ¿Cuánto es el ciclo de Eimeria tenella, que lo nombramos ayer? De 7, 10, 14 días. Este ácaro es de 7 días. Es impresionante la rapidez y la capacidad de adaptación a lo que es la avicultura en términos de el desarrollo de este ácaro. Entonces, no permanece en el ave todo el momento, sino se alimenta una vez al día o dependiendo del estadio de vida. Esto es importante. ¿Por qué? Porque uno consideraría que una infestación como se dan en la avicultura normalmente es una infestación patente, evidente, que uno la logra evidenciar solo con revisar las aves cuando está haciendo. ¿Cuándo es que el ácaro se activa realmente? Es en la época, digamos, en la parte de la noche o en la parte que manejemos la oscuridad en el galpón. Puede durar meses sin alimentarse, lo que dificulta, y esto es bien importante, que es el parásito que más daño genera en la avicultura a todo el mundo. Esto es un concepto bien interesante porque ahorita les voy a mostrar una gráfica, no está tan actualizada, de Europa y lo tienen caracterizado que ya hace parte de las poblaciones, sobre todo de gallinas ponedoras, en estas infestaciones tan terribles. Este ácaro tiene este ciclo, es decir, lo hacemos despacito, son ovíparos, los huevos los colocan por fuera del ave normalmente en las jaulas, en los pisos, etcétera. Dura en incubación 2 a 3 días, eclosiona una larva de 3 pares de patas que no se alimenta, el primer estadio no se alimenta, hace el cambio o muda a una ninfa 1 o protoninfa que sube y baja, tiene alimentaciones muy esporádicas, pero ya empieza la hematofagia, que es uno de los problemas más graves de este ácaro. En 1 o 2 días hace la muda a deutoninfa o ninfa 2, sube y baja 2 o 3 días a los adultos, que la hembra es especialmente hematófaga, aunque el macho se alimenta también pocas veces. Como lo vemos, tenemos unos días que son muy fuertes en la alimentación, pero en este ciclo que puede ser de 7, 8 o 10 días, vamos a tener unas generaciones muy ávidas y es un ácaro de un potencial biológico importante. Este parasitismo ocurre durante la noche. Hay fotos, y no la logré ubicar en este caso porque ayer estuve revisando, hay una foto que es impresionante en sistema de jaulas, hay unas telarañitas delgaditicas y los ácaros empiezan a escalar. Es impresionante cómo se han adaptado a esa posibilidad de acceder a su hospedador, pican y se bajan. Entonces, cuando uno va a hacer el análisis clínico, la revisión de las aves, no lo va a evidenciar claramente y las aves van a estar afectadas. La alimentación, extraer de grandes volúmenes de vasos sanguíneos, genera anemia, mortalidad. Además, hay disminución de la calidad del huevo y de la esta. El ácaro de los, digamos el ácaro rojo de las aves, se ha comprobado que puede disminuir la producción de huevos hasta un 25%. ¿Por qué? Por la sustracción de grandes volúmenes de sangre. Estamos viendo que es un ácaro netamente hematófago y en esa hematofagia, ¿qué puede pasar? Que es también otro de los efectos, y hay avicultores que consideran más grave su acción vectorial que su misma acción hematófaga, porque muchas veces han hecho muchos tratamientos para el ácaro y se vuelve omnipresente para muchas de las avícolas, y en casos que yo he visitado ya hace parte del problema, ya el avicultor se acostumbró a tenerlo ahí. El problema es que está transmitiendo unas enfermedades que vamos a ver que son muy delicadas y que tienen un impacto muy grande.
Esto es bien importante. En la Unión Europea, las pérdidas de la industria del huevo asociados a la prevención y control de Dermanithus gallinae se estiman en 130 millones de euros al año, que daría en una conversión a dólares 177 millones de dólares al año. Entonces, esto es importante y mire lo del ácaro rojo que da esta connotación. La patogenia puede parasitar otras aves silvestres, es zoonótico. Hay personas que fácilmente en trabajo cercano a las aves pueden tener infestaciones con este ácaro, picaduras, reacciones alérgicas y consideraciones bien importantes asociadas a esta infestación. La transmisión del ácaro ocurre entre granjas, en vehículos, ropa, cajas de huevos, por contacto directo entre aves y puede sobrevivir por largos periodos, incluso meses. Y hay situaciones que el todo fuera, todo dentro, no es tan claro frente al ácaro. Cuando ustedes hablábamos de esa renovación de la cama y de todos esos problemas, estamos perpetuando ciertas problemáticas cuando no se les hace un manejo entre lote y lote, teniendo en cuenta estas caracterizaciones de este ácaro. Es importante, ¿por qué? También como vector. ¿Qué es un vector? En este caso es un artrópodo que transmite, disemina y se encarga de que se puedan perpetuar hasta cierto punto los agentes infecciosos transmitidos por eso. Entonces, tenemos aquí una lista, yo subrayé unas, que es el Newcastle, la viruela, la pastorela, el corel aviar, ¿cómo es que le dicen a este? El innombrable, ayer me explicó el doctor Javier. Eso, la salmonela, etcétera. Y tenemos experimentalmente transmisión del virus de encefalitis, encefalitis de garrapatas, etcétera, etcétera, pero definitivamente con estos 4 tenemos bastantes situaciones sanitarias que están comprobadas en su transmisión por parte de estos ácaros picadores. Esta es la gráfica que yo les mostraba. En la Comunidad Económica Europea, cuando estaba el Reino Unido, uno veía aquí este mapa de distribución de la presencia del Dermanithus en 11 países. Para el 2012 se calculó una población de aves ponedoras de 309 millones en los diferentes países con unas prevalencias altísimas. Se estipuló que en el Reino Unido del 36.6, en Alemania el 47.3, etcétera, etcétera, España 38.3, pero definitivamente en los 11 países de la comunidad, doctor. No lo he visto, yo no lo he visto, pero es tan hábil en la transmisión que no sería raro. Es decir, yo definitivamente no. Hablar de salmonela, como ustedes mismos han tocado en otras ocasiones, es complejo. Realmente la salmonelosis en avicultura es una de las considerandos más delicados, pero este ácaro está involucrado en la salmonela gallinar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el Dermanithus? Que se distribuye por todo el mundo, es la definición de cosmopolita, amenaza grande para las gallinas ponedoras, para el pollo de engorde. ¿Por qué sería para el pollo de engorde? Uno diría que teniendo ciclos tan cortos y todo, pero la adaptación de ese ciclo biológico a las condiciones de avicultura industrial está llevando que en pollo de engorde también se esté presentando estas infestaciones. Reportes en Estados Unidos, en diferentes países, y aquí tenemos varios estudios y en la universidad tenemos el gusto también de hacer parte de la comunidad universitaria en nuestras aves, el Dermanithus gallinae. Es una zoonosis que tiene todas las connotaciones. Este es uno de los casos raros por allá en Irán, si no estoy mal, en donde se reporta el primer caso de dermatitis reportado por Dermanithus gallinae con alergia, con prurito, erupciones cutáneas, pero esto no es raro. Realmente
digamos, las afectaciones que tienen los avicultores asociados a este ácaro es frecuente y uno lo nota fácilmente. El diagnóstico, observación directa del ácaro sobre las diferentes aves, sobre todo en las noches. ¿Y qué hacemos en el laboratorio? Nosotros, cuando tenemos aves vivas, le colocamos un paño blanco, se coloca el ave y nomás zarandearla un poco y cae. Pero ¿cómo las tomo yo? Normalmente me voy a la jaula, a los sitios donde están las aves, y hay ciertos puntos de unión digamos, de las jaulas, que uno encuentra ya nidos, huevos, y ve pululando a estos ácaros y a estas situaciones, como lo vemos acá en muchas de las instalaciones y asociados a las aves cerca. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando usted va a examinar las aves de día en estos diferentes galpones, no los va a ver. Sí los puede ver, pero no están tan frecuentes como lo ven en horas de la noche. Entonces eso es bien importante para que ustedes lo tengan claro. Es un ácaro grande, puede llegar a 1 milímetro en el estadio adulto y uno le ve las características. ¿Qué pasa con este ácaro? Que tiene dos primos que también se pueden presentar con menor prevalencia, que es el Ornithonisus y el Liponisus, pero entonces este ácaro sí que se está presentando con todas las pruebas. Este es de los ácaros que más estudios de investigación experimentales tiene con diferentes alternativas, con aceites esenciales, este es básicamente con productos orgánicos y extractos orgánicos para el control de estos, de diferentes épocas y con todas las consideraciones. Realmente los productos contra este ácaro funcionan, sino que van demandando un programa de manejo integral asociado a higiene, a limpieza y a una serie de prácticas, porque este es un ácaro, además de ser muy fuerte, muy adaptado a lo que es la avicultura para parasitar, pero también tiene la caracterización que puede evadir ciertos controles teniendo en cuenta las alternativas. Esto es con control biológico, con hongos, con entomopatógenos, Metarrhizium, Aspergillus y otra serie de, digamos, consideraciones biológicas de este ácaro. Y esto es de lo que quería traer como novedoso, y es la parte inmunológica que tiene que ver con vacunas. Se han hecho candidatos a vacunas donde se ha hecho con respecto también a las de Ripicephalus bófilus microplus como antígenos protectores candidatos para vacunas asociadas al control y a la protección de estas infestaciones por Dermanisus gallini. Bueno, sí señor. Para el grupo, porque es una proteína bastante, digamos, antigénica que tiene que ver con ese grupo. Sería con ornitonisus, liponisus y eso, e incluso se está, como es, digamos, cercana a los arácnidos, tiene que ver con garrapatas y también por eso el control positivo fue la subolecina, que es uno de los antígenos más clásicos en la inmunología de la garrapata del ganado. Garrapatas. Estos son de lo que antes uno esperaba normalmente encontrar y de lo que reporta la literatura es que son las garrapatas blandas, que es el grupo que menos, digamos, menos atención ha tenido en todos los tiempos frente al grupo de las garrapatas. Las garrapatas, por el último estudio que tenemos de este año, hace un mes, que fue por Le Mans en Sudáfrica, determinó que existían 999 garrapatas. ¿Qué son 999 garrapatas? 3 familias fósiles con su representante y 3 familias realmente las que están representadas, las principales que son más de 700 por las garrapatas duras, donde está Ripicephalus bófilus microplus, Ripicephalus sanguineus, la del perro, Dermacentor ornitens, la del caballo, etcétera, etcétera, y las blandas, que son como 200 y pico, que representan las garrapatas blandas, las argácidos, que están los argas, los ornitodorus y este grupo de garrapatas que las estamos encontrando más frecuentemente asociadas a gallinas. Estas argas, entre los avicultores, la denominamos la garrapata de las aves, la garrapata del pollo, la garrapata del adobe, teniendo en cuenta ciertas construcciones avícolas muy sencillas, el chinche azul por su morfología, o el término que a mí me enseñaron en parasitología eran las cuescas,
doctor, esas gallinas tienen cuescas. Entonces, ¿qué son las cuescas? Son argas o garrapatas blandas que están en las aves. Estas tienen estos ecosistemas, son unas garrapatas que, a diferencia de las duras, uno no las ve sobre los animales. Cuando uno ve una vaca, un perro, un caballo infestado por garrapatas, uno que ve la garrapata adulta, normalmente así clásica, como un frijol, como una cuestión sobre el animal. En esto uno nunca busca sobre las aves. ¿Por qué? Porque esta, al igual que Dermanisus, sube, pica y se baja. Nosotros hemos hecho en el laboratorio estudios sobre diferentes garrapatas, incluyendo duras y blandas, y la alimentación de estas es muy particular. Una garrapata dura, como Rhipicephalus bophilus microplus, dura sobre un bovino 21 días pegada ahí, todo el tiempo, a día y noche. ¿Cuánto dura un argas, un ornitodorus o una garrapata blanda? Máximo 1 hora. Y se desprende, sube, baja, tranquilo y fue. Y normalmente está asociado con periodos de oscuridad y tiene esa particularidad. Todos los estadios de esta garrapata permanecen alrededor de la zona de descanso de las aves. Esto tiene otra clasificación. Cuando usted va a hacer muestreo de garrapatas duras, usted va a los animales o va a los potreros. En este caso son los sitios cercanos a donde descansan los animales. O también los autores le dicen a estas garrapatas nidales, están asociadas a los nidos, a las madrigueras y a esos lugares donde reposan o descansan los animales. El ciclo de vida es un poquito complejo, pero también tiene lo que veíamos ahí normalmente. Colocan la oviposición en el suelo, tienen un periodo de incubación de 15 a 23 días, la larva cae al piso, se localiza en el hospedero después de alimentarse, larva muda ninfa 1, en las grietas puede durar meses sin alimentarse, 2 estradios ninfales, tiene ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, normalmente largas, porque hay varias especies de algas, y estos estadios son muy resistentes en términos ambientales. Cuando usted deja un Rhipicephalus bophilus microplus, un amblioma, ella no puede sufrir tantos cambios ambientales de resequedad, de luz. En cambio, estos, incluso en desiertos, se ha encontrado que tienen la consideración. Y esto, a diferencia de las duras, tiene una conducta. Uno, cuando ve cómo caen sobre el hospedador o cómo están en sus acciones patógenas, la garrapata dura espera, y es una estrategia de emboscada. Pasa la vaca y están ahí las larvas y ¡tan! Se le prenden. En cambio esta no, esta va y lo busca. Si han visto esa caricatura que coloca a la persona en una zona árida que se recuesta a descansar un poquito en un árbol, esta garrapata va y lo busca. Ese es el mismo caso que pasa en avicultura. Estos estadios están ahí cerquita en el nido, en las fisuras, en las grietas de los pisos, y acceden al ave conllevando la picadura. Los adultos pueden sobrevivir por 5 años o más sin alimentarse y son de hábitos nocturnos. Y si tuviéramos todas las condiciones que podemos tener en un galpón, bajo condiciones controladas y sin el cuidado adecuado, podemos completar este ciclo en 1 mes. Es decir, es una garrapata que es muy adaptable al ciclo productivo y a las condiciones ambientales que le presentemos. Las garrapatas se replican en las grietas, galpones de las casas. Durante el parasitismo pueden transmitir bacterias y causar infecciones, que ahorita la vamos a ver. Macho y hembra de la garrapata se alimentan y la infestación se puede incrementar abruptamente. Esta es, le abre uno la alita a la gallina y ahí están, por 1 hora, 2 horas. En este pliegue es muy fácil que se localicen y son sitios típicos. Y eso es parte de ir a los galpones o a las áreas donde hay aves silvestres, porque también les dan a las aves silvestres, y uno cree que están en sitios muy expuestos, como las otras, las garrapatas duras. Estas tienen unas condiciones que hacen que toque revisar mejor las aves para encontrar las infestaciones. Hay disminución de la producción de huevos y puede causar mortalidad en aves, y estas 2 bacterias que transmite, que es la Borrelia anserina y la Aegyptinella pujorum, que es una rickettsiosis. Yo le decía a la doctora que en ciertos libros, sobre todo en los de acribia, que son traducciones muchas veces, el término de la infección por Aegyptinella pujorum la estaban poniendo puyorosis. ¿Y qué es la puyorosis, doctores?
Salmonella puyoro. Entonces es delicado cuando uno lee, por ejemplo, esos términos y no tiene claro. Y esta tiene una dinámica que se le está poniendo cuidado ahora porque es un hemoparásito que tiene unas consideraciones bien importantes. Estos patógenos se transmiten horizontalmente al huevo, que es otra novedad bastante importante, y por picadura o por contaminación fecal cuando se rascan los individuos. La epidemiología se distribuye a nivel mundial en zonas de trópico, hay 4 especies de algas, nosotros hemos visto aquí Persicus, Reflexus y otras asociadas a estudios que realmente, y eso lo digo con un poquito de cuidado, hemos tenido autores internacionales que, por ejemplo, reportaron algas magnum en Palomares y en ciertos galpones en Sogamoso, en Tunja y alrededor de Bogotá. Y uno dice, caray, están aquí haciendo la investigación sobre nuestra diversidad y nuestras cosas y nosotros no le ponemos cuidado. El grupo de investigación está muy centrado en garrapatas blandas porque hemos encontrado que no solo transmiten cosas delicadas, sino que también están integrando salud pública y salud animal en ese enfoque de One Health que estamos tomando a todo instituto. Duro, y hay una específica de la paloma que es la Largas reflexus, que la llaman la garrapata de la paloma europea, si no estoy mal. No, y sí se ha buscado ectoparásitos, no ha sido tan claro y sobre todo esas del parque del Simón Bolívar y de otras cosas, no la han encontrado porque yo he estado muy al tanto de eso, se han encontrado piojos y otras cosas que vamos a ver. Sí, totalmente, doctor Piñeres, le agradezco la pregunta. Esta es una garrapata más de altitud, es de clima frío. Pero uno, ¿qué pasa cuando tiene pollo de engorde? Porque eso me han aclarado que el pollo de engorde ya ha empezado a subir un poco frente al piso térmico, teniendo en cuenta ciertas consideraciones, eso sí, yo respeto los sistemas de producción, es que está más asociada a gallina ponedora y a climas fríos. ¿Yo dónde la he visto? En Sabana, Bogotá. Pues es menos y hay más equilibrio. Cuando usted tiene confinadas las aves, cuando las tiene restringidas, les está dando mucho más fácil el acceso. Entonces se ven mucho más dramáticos. Los de Hermanizos son dramáticos. Yo afuera de galpones, los de Hermanizos no son tan prósperos como es ponerle el galpón, es ponerles todo. Señor. ¿Pero de ponedora o de pollo de engorde? Vale. En el galpón, en el piso, alrededor, en la cama. Más de piso. Listo. Aquí no traje la otra, por ejemplo, el Ornitodorus, pero ¿dónde la estamos encontrando? Nosotros sacamos 2 publicaciones el año pasado del grupo de Ornitodorus puertorricensis. Es otra de las garrapatas blandas que está comprometida en aves. ¿Y dónde la encontramos? En el departamento de Córdoba. Ampliamos digamos, el registro en el país de esta garrapata en este tipo de construcciones. Ahí donde guardan las gallinitas, aquí descansan las aves, aquí encontramos y la encontramos en este tipo de fisuras por dentro en el piso y todo. Están muy, digamos, adaptadas a condiciones muy rústicas, pero que tengan que ver con el sitio donde reposan o descansan las aves, no sobre las aves. No, pues, ¿qué hemos utilizado nosotros? Aspiradora sencilla, es decir, con esas las va uno quitando la parte superficial de la fisura y las va retirando con la mano, básicamente. Sí, cualquiera de los productos acaricidas funciona.
y obviamente con todo el cuidado del caso hay permetrinas, hay diferentes organofosforados, hay diferentes consideraciones. La resistencia en estas está menos, por lo que dice el doctor, uno no las ve. Y si están presentes, tampoco las ve. ¿Qué quiere decir? Que ellas no están sobre el animal. No es como la garrapata del ganado, la garrapata del caballo, la garrapata del perro, incluso garrapatas en humanos, porque son del otro grupo. Tienen un comportamiento, una biología que hace que su forma de alimentarse sea permanente. Yo he tenido garrapatas de estas contenidas, tengo colonia de garrapatas de Ornithodorus y de Argas en el laboratorio, y ellas me toca con un ratón, me toca con toda la anestesia, con todos los protocolos ahora de bienestar, que eso sí, todos somos respetuosos de eso, y toca dejarla ahí, que lo sienta vivo, y la garrapata va, lo huele, y se pilla. Dura 45 minutos, ya le tenemos contado, y se desprende, y de una vez quieta. No empieza ni a nada. Y su estructura es bastante difícil. Usted ve esta garrapata en la tierra y se camufla perfectamente. En una fisura se pasa. Hay un doctor chileno, se llama Sebastián Muñoz, que es especialista en garrapatas blandas, y él me dice que las que ha encontrado en aves silvestres, esas que están en esos callos, en esas rocas a nivel marino, son impresionantes porque están forrando la pared donde los nidos de esas aves están y uno no las ve. ¿Por qué? Porque están en unas coloraciones, unos efectos ambientales y como tienen esa capacidad de aguantar tanto la resequedad y tantas condiciones ambientales que uno puede pasarlas desapercibidas. Y doctor, le encargo, la primera que consiga, charlamos, porque sí las hay y sí están acá. Y lo que le digo del Ornithodorus la encontramos asociada a ese tipo de construcciones en el departamento de Córdoba. Bueno, también para controlar, biológico, realmente traje esas alternativas porque realmente los químicos están muy impuestos y han habido situaciones, no sé si ha cambiado tanto, pero sí. Yo estuve en una avícola, no voy a decir ni nombre ni localización, en donde tenían un problema muy fuerte de ectoparásitos, tampoco les voy a decir ectoparásito, y lo que hacían era una caneca esas de petróleo, 60 litros de agua, 1 kilo de FAF, 1 kilo de organofosforado y 1 kilo de melaza, de algo adherente. Y uno cogía gallina por gallina y ahí funcionaba. Eran unas cosas muy rústicas, pero realmente hay sistemas de aplicación masiva que tienen unas consideraciones bien importantes. Es que no hay estudios. Lo que usted dice, en esta sí no hay estudios a resistencia. En este sí yo no he visto. En el ganado hay los estudios que usted quiera, a ripicéfalos, bófilos, micrópodos, yo hago pruebas, la doctora Jenny, mucha gente hace a resistencia, incluso ya tenemos multiresistentes y lo que decía la doctora panresistentes, que incluso ivermectina, a los últimos alacatá, que es un inhibidor de la síntesis de quitina, alflosurón, todo eso ya está montando resistencia. Estas no tienen eso. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su visibilidad y por el impacto que no hemos empezado a cuantificarlo. Listo. Bueno, insectos. Este es otro de los problemas que tiene que ver con la avicultura y es el grupo más numeroso. Como ustedes saben, del reino Animalia, al cual somos todos interesados, el grupo más numeroso y biodiverso se llaman insectos. Se considera que hay más de 1 millón de nombres científicos válidos de especies asociadas a la clase insecta. ¿Cuál es la diferencia clave de un insecto con un arácnido? Los pares de patas. Los arácnidos son 8 patas y los insectos, todos sus estadios son 6 patas o 3 pares de patas. Entonces hay piojos, que son de 2 grupos en este caso, perdóneme, los Menoponidae, el Menopon y el Menacanthus, que para mí fueron los 2 más frecuentes en avicultura comercial junto con el Lipeurus. Este es muy incidental y tiene esa
particularidad, especie específica que le da a las palomas, pero que ha estado asociado. Y el Cuclotogaster. Estos 5 piojos son los asociados más frecuentemente a la avicultura, aunque hay por lo menos unos 8 o 10 de los piojos que están afectando las aves. Tenemos también el grupo de las pulgas, con 2 grupos bien particulares, los Pulicidae. ¿Por qué a la infestación por pulgas se le denomina pulicosis? Es un antropocentrismo que tiene que ver con la pulga del hombre, que es Pules irritans. Entonces, a todas las infestaciones de los animales, incluido el hombre, se le dice pulicosis, así sea por tenocefálides, por pules, por echinófaga, por lo que sea. En este caso, hay 2 familias, equinófaga o echinófaga gallinácea, que es la pulga pegajosa, que ese es el comportamiento. Uno, ¿qué se imagina cuando se enfrenta a una pulga? Que salta, ¿cierto? Que brinca. Es uno de los récords mundiales en salto, en rechazo. Se le cree que a través de su proteína tiene la capacidad de saltar un edificio de 7 pisos, y bueno, etcétera, etcétera, que es muy hábil. Es más, cuando la pulga se le han hecho estudios para tener mecanismos de control, el mecanismo de rechazo es tan incierto que ni la misma pulga sabe dónde va a caer. Y eso le ha valido para sobrevivir, porque el rechazo es tan grande que sale para cualquier lado y tiene esa posibilidad de evadir. Esa pulga, la echinófaga, es fija, se fija por el periodo de tiempo. Y lo que mencionaba el doctor de estudios en palomas, esta es la que encuentran pegada a la paloma, ahí, clavada como una garrapata de las otras, ahí, tiempo, unos 10, 15 días pegada. Y la otra, que también se está viendo con frecuencia, es Ceratophilus, que es el comportamiento que nosotros esperamos de las pulgas, que es que salte y se derive a otros individuos. Entonces, esto es lo de las ¿cómo se llaman las infestaciones de piojos en aves? Igual que se llaman en humanos, igual que se llaman en perros, son pediculosis, y pasa lo mismo de las pulicosis. ¿Cuál es la especie del humano? Es el Pediculus humanus humanus o Pediculus humanus corporis, que tiene que ver con el piojo del cuerpo, el piojo de la cabeza. En humanos, ahí también le decimos pediculosis en este caso. Entonces, aquí están toda la gama de piojos. ¿Cuál ven ustedes ahí como particularidad? Los piojos se dividen en 2 grandes grupos. Taxonómicamente los hemos abierto a 4, pero realmente en términos fisiológicos de comportamiento y de biología son 2. Los masticadores, los que se alimentan de detritus, los que se mueven, los que están sobre el animal, los que le generan dermatitis y los que tienen diversos comportamientos, y los picadores, que son los que extraen sangre, los que transmiten enfermedades, etcétera, etcétera. Los humanos y los porcinos solo tienen picadores. Las aves solo tienen masticadores, por eso son sus comportamientos. Y son grandes grupos de estos y son nómadas, por decirlo entre comillas. ¿Qué es una población nómada? Que se van deambulando por la superficie corporal, aunque si ustedes ven esta gráfica, indican ciertas localizaciones predominantes en estos piojos que tienen, por ejemplo, el de la cabeza, el Cuclotogaster, el menopón de las pulgas de la pechuga, por decirlo de alguna manera, etcétera, etcétera, teniendo una distribución, el Lipeurus, el de las alas, y así vamos a encontrar los diferentes piojitos localizados en ciertas alas. Entonces, el ciclo de los piojos, ¿cuál es? Pregunta, doctor. Sería, ahí puedo hacer una aclaración, y eso lo he hecho yo también he tenido la duda metódica, pero normalmente muerden la epidermis, se alimentan de detritus celulares, de restos de plumas, de glándulas sebáceas, de glándulas sudoríparas, etc. Pero eventualmente al generar esa inflamación consumen glóbulos rojos. Yo he visto glóbulos rojos en el interior de los piojos que tienen esa posibilidad. Es decir, uno no puede ser tan digamos, pontificar en un momento dado cuando tiene la biología. La biología es una consideración muy amplia y estos piojos se denominan masticadores, pero definitivamente sí tienen contacto con sangre y sí pueden haber intercambios que involucren sangre.
Sí, pasa y uno los ve. O más como marrones, como más, digamos, quitinosos en un momento determinado, porque tiene que ver con la edad y con el material que consume. Pero sí, cierto, sí se pueden ver. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de un piojo? Esa es otra de las particularidades. Eso es como el ratón Mickey. Cuando ustedes hablan del ratón Miguelito, hablan de un ratón, dicen Mickey Mouse. Cuando habla de un piojo, dice X lows. Es decir, tiene la particularidad idiomática en inglés. Y cuando habla de una población de ratones, dice mice, y cuando habla de una población de piojos, dice lice. Entonces, en este caso, son los piojos del pollo, tienen este ciclo. Los dos adultos, que en insectos se dice imago, se reproducen sobre el hospedador, son muy dependientes del hospedador. Estos, sin ser tan especie específico en aves, sí hemos encontrado que solo están parasitando aves en el sentido de que, digamos, tienen el grupo de aves, pero usted no encuentra esta en un mamífero, por ejemplo, en un perro. O si se les llegase a pegar, no dura más de unas horas o un poco de tiempo. Entonces, estos individuos se mueven por el ave, copulan y colocan los huevos, que también tiene otra denominación, que son liendras o liendres. Cuando ustedes ven las propagandas de productos humanos, ven esa propaganda, pica, pica, no sé qué, y son liendres. Hay productos liendricidas, que es una de las cosas que uno debe buscar en los diferentes champús y todos los jabones, que tienen la posibilidad de darle cierta resistencia a los piojos, estas liendres. Hay estudios de liendres, es decir, de la morfología de la liendre, del tipo de opérculo, de la distancia del pelo, el folículo, el vellón o la pluma a la superficie del cuerpo. ¿Qué pasa si esta liendre está a una altura, unos 5 centímetros más arriba, que no tiene la temperatura de incubación y es una liendre fallida? Entonces, eso también uno ya están estableciéndose las alturas con relación a la postura, que tiene que ver con la viabilidad de estos huevos. Colocan de 5, 10, 15 por día, luego eclosiona una ninfa. ¿Qué veíamos en el ciclo de los anteriores? ¿Cuál es el primer estadio de desarrollo? Larva. En este caso, los piojos tienen algo que se llama hemimetábola, es decir, que faltan estadios de desarrollo que sí veíamos en otros insectos y vamos a ver en los que continúan, que aquí no hay larva, no hay pupa, no hay otros estadios. ¿Qué tiene? 3 estadios ninfales. Tiene el ninfa 1, ninfa 2 y ninfa 3. Y vienen los adultos. ¿Cuál es la diferencia de la ninfa 1 con respecto a los adultos macho y hembra? Básicamente el tamaño y la capacidad de ingerir el alimento correspondiente, porque comen lo mismo que el adulto. Otra de las diferencias con los otros insectos que tienen metábola completa, que las formas juveniles se alimentan de otro sustrato diferente al que se alimenta el adulto. Cuando usted ve una miasis, por ejemplo, que es la infestación por larvas de dípteros, las larvas se alimentan de sangre toda la que les quepa. Y los adultos son fitófagos o algo. La mosca de dermatobia no pica, no se alimenta de mayores cosas, incluso las piezas bucales son muy rudimentarias, que uno ve que realmente el daño que le hacen a uno de esos insectos es la que hacen o las larvas o los adultos. En este caso, todos los estadios del piojo causan el mismo efecto patógeno, obviamente en menor proporción teniendo su tamaño y su crecimiento. Este ciclo en promedio para todos los piojos, tanto picadores como masticadores, en este caso para todos los que vimos relacionados con las aves, dura 21 días, aproximadamente 3 semanas. Cada etapa dura 4 días, las hembras adultas colocan 5 huevos por día y viven 12 días, y todo el ciclo puede durar 25 días. Este es el clásico, el Menopon galline, el piojo del cañón de las plumas. Es un piojito relativamente grande, en términos de los piojos puede medir de 2 a 3 milímetros. Es muy característica este tipo de, digamos, de cabeza. Muchos le asemejan a un sombrero napoleónico, y hay otras estructuras que lo hacen bien bonito. Mírelo aquí tan bonito. Ocurre por contacto directo, puede haber contaminación cruzada entre aves silvestres y aves
digamos, de producción. Por eso es tan importante esas medidas de bioseguridad frente al intercambio de esos grupos de aves. Las ninfas crecen 3 veces su tamaño y están aptos para la reproducción. El piojo se alimenta de plumas, tiene bajo impacto en aves maduras, por eso muchas infestaciones son tan altas. Yo he visto gallinas cundidas, infestadísimas de piojos y no se ve ese efecto tan dramático que sí pueden ver en diferentes aves que estén en crecimiento, en desarrollo o en aves jóvenes. Se ubica principalmente en la zona del muslo, del pecho. La pediculosis por menopón genera un curso de enfermedad variable, generan lesiones en piel, etcétera, etcétera. La epidemiología. Estos son estudios colombianos. En Envigado, Antioquia, se encontró una prevalencia de menopón galline del 24% en palomas. En Villa María, Caldas, 89% en 2046 gallinas. ¿Cuánto es el 90% de 2046? Eso es harto. 1816. Bárbaro. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que es un piojo prevalente y lo estamos encontrando cada vez más porque definitivamente en las grandotas puede pasar subclínico, pero está ejerciendo acción patógena, pero en el proceso de desarrollo sí puede tener un mayor impacto en un momento determinado. El control, extractos vegetales, extractos químicos, plantas nativas para el control del apiojo en Perú. El impacto productivo. Su picadura causa irritación y molestia. No quiere decir por ser masticadores no afecten la piel. Eso es un problema. Antes, ¿cómo le decía uno a estas infestaciones? Comensalismo. ¿Qué es un comensalismo? En el cual no hay un perjuicio evidente. En este caso hay un perjuicio evidente. ¿Qué pasa cuando a usted no lo pica algo y se le está moviendo todo el día en el cuerpo? Eso causa molestias, no descansa uno bien, no se alimenta bien y sí tiene repercusiones tanto en el bienestar como en la salud y en la producción de los animales. Las aves jóvenes presentan mayor sintomatología y se han hecho estudios donde dice que la caída de producción en un 10 a 20%. Listo. Control de las pediculosis. ¿Qué se ha utilizado? Permetrinas, carbaril, malatión, cipermetrina, rotenona en aspersiones. Se recomienda repetir la aplicación porque muchos no tienen acción sobre las liendres. ¿Aquí hemos tenido problemas de piojos? Muchísimo. ¿De Dermanisus? ¿Dermanisus no tanto o sí? Dermanisus es muy agresivo y es muy, digamos, presente en la avicultura. Garrapatas. Garrapatas no tanto, ¿cierto? No son tan visibles, no son tan claras. Bueno. Las pulgas. Cogí la que más se mueve. Señor. Los piojos, no, estos no transmiten enfermedad, no están caracterizados como transmisores. No, no porque, por eso mismo que la mordedura tiene un comportamiento que tendría un patógeno muy específico. Yo creo que en irritaciones sí puede relacionarse con estafilococo, con pseudomonas y ese tipo de contaminaciones bacterianas secundarias, sí, no de transmisión directa. Exactamente. No directamente. No, de estos piojos masticadores no hay ese reporte. No, hay picadores que tienen unas consideraciones bien importantes con anaplasmosis, por ejemplo, el Liñonatus bituli, el de los humanos, ¿cómo se llama? La rickettsiosis de las trincheras, etcétera, etcétera. Pero los piojos masticadores no son tan relacionados como vectores ni mecánicos ni biológicos. Fumigar. Los nidales son para, mejor dicho, si usted tiene un lugar donde es vulnerable el ave, es el nido, la cama, la jaula. ¿Por qué? Porque definitivamente es el sitio donde reposa y donde aprovechan.
Ustedes también tenía un chinche, pero lo saqué. El Cimes lecturaris es el chinche de la cama. Uno lo conoce cuando tiene experiencias en ciertos colchones y ciertas consideraciones en los humanos, pero definitivamente son individuos que se han adaptado a esas, digamos, actividades, le voy a decir sinantrópico en el caso del CIMEX, en el caso de los sitios donde uno descansa, Las pulgas, por ejemplo, esperan el perro en el tapete donde él duerme y se le suben en un rato si no están encima de él. Entonces los piojos también pueden tener ese comportamiento, pero es un comportamiento de poco tiempo. Si el piojo se deja caer y dura un día por fuera, ya las condiciones pueden ser tan adversas que la viabilidad del mismo se detenga, no le vaya bien, por decirlo de alguna manera. Las pulguitas. Ceratophilus gallinae, la pulga europea de las aves, la pulga común de las gallinas, es la forma típica de las cestas. ¿Qué le ven diferente, por ejemplo, a un Ctenocefalides? Hay unas estructuras que se llaman peines o tenidios que están acá, que son como un bigote y como un collar que tienen características las Ctenocefalides, las del perro y la del gato. En este caso, esta Ceratophilus uno la identifica porque solo tiene el tenidio pronotal. Esta estructura se llama espermateca. Esta es una de las cosas digamos, de la belleza de los insectos, que con una sola cópula, con un macho, tiene para toda su vida reproductiva. Almacena el material masculino acá y lo dosifica. Voy a poner 50 huevos y utilizo 50, voy a decir un ejemplo, espermatozoides. ¿Cuánto le depositaron? Toda la cantidad con una sola cópula, o sea, esa adaptación. Esto se llama pigidio. ¿Ese pigidio para qué le sirve? Para detectar corrientes de aire. Entonces son unas cerditas muy especializadas que cuando uno le abre las plumas, inmediatamente salta. ¿Por qué? Porque pasa una columna de aire y eso lo detecta y eso le da para evadirse. Y la proteína del resorte está en este tercer par de patas y se ha comprobado que es hasta el 98% de la energía cinética en energía mecánica, la convierte en el salto. Es decir, toda la energía de la pulga se puede descargar en el rechazo de este tercer par de patas que hace que sean tan difíciles de conseguir. Entonces, pasa el invierno en el pupario. Esto es una de las cosas que más le consultan a uno. Yo tenía un perro y lo vendí porque el pulguero me dejó loco. Y volví a los 8 días y me cayeron las pulgas. ¿Qué pasó? La pupa tiene la posibilidad de detectar condiciones ambientales desfavorables y se está ahí esperando. ¿Qué pasa? Cuando llega una persona o un animal, una gallina en este caso, pisa, hay vibraciones, hay una tensión de oxígeno y hay unos cortes de la luz. Es decir, aquí está la luz del día, aquí está la pupa. Entonces, ¿qué pasa cuando uno pasa? Corta ese rayo de luz y ese estímulo sobre la pupa hace que se active y inmediatamente sale. Por eso cuando ustedes van a una casa que estaba sola y que habían pulgas, no se extrañen que después de un año les lleguen las pulgas y usted las active. Y hay gente que es dulce para las pulgas. ¿Sí les ha dado? Para las pulgas, para los mosquitos, para las plagas. Bueno, seguimos. El ciclo de la pulga. Para que ustedes vean lo interesante, está la gallina con los adultos, llevan la postura sobre el ave, los huevos deben caer al piso, en este piso se incuban por unos días, luego eclosionan las larvas, tienen 3 estadios de larva que tienen la particularidad que se alimentan ávidamente de materia orgánica. Uno dice, ¿por qué la pulga pica tan insidiosamente? Porque esa materia fecal que ella excreta es sangre sin digerir, ella les está dando el alimento. Por eso muchas veces los sitios alrededor donde están las pupas y todo este ciclo por fuera del ave, en este caso, va a tener material de la mamá, es decir, ese alimento que ella consumió y se lo dejó en forma de materia fecal, y
toda la materia orgánica que puede constituirse la gallinaza y otros productos que pueden tener que ver con el desarrollo de estas larvas. Se empupa, que es un estado muy interesante porque es un preadulto que tiene estímulos ambientales, estímulos químicos y lumínicos para emerger. La salida de la pupa se llama emergencia y conlleva a las infestaciones. Esto es bien importante y es una interacción bien diferente entre echinófaga y Ceratophilus porque la echinófaga sí se fija a la piel. Normalmente donde la encuentra uno en la cabeza, en la cresta, en las barbillas, en las palomas uno le ve alrededor de los ojitos llenita. Y en avicultura también lo estamos viendo asociada a ciertos sitios. Es una pulga común de las aves de corral, se han encontrado 75 especies de aves silvestres y en algunos mamíferos. En Europa ha sido difícil de erradicar ya que se adapta. Esta es otra de las cuestiones. Las pulgas son zoonóticas por esencia. Es decir, a usted le puede dar una Tenocefalides, le puede dar una Pulex, le puede dar una serie de estas. Esta se ha encontrado en humanos también ejerciendo. Esta es la otra, si usted le ve la cabeza tiene unos ángulos rectos, en cambio la otra era más de bordes redondeados y mírela acá, está fija en la crestica de la gallina, generando úlceras, generando inquietud, rascados. ¿Y qué pasa cuando una gallinita tiene una estructura que se le mueve un poquito en la cara? ¿Qué le pasa con las compañeras? Que van y la pican y uno puede encontrar lesiones bastante importantes asociadas a estos individuos. Mire este gallito. Estos son pulgas de echinófaga, bastante marcado. Mire este pollito. Las aves presentan una reducción en crecimiento y disminución en la producción de huevos. Una infestación grave puede provocar anemia, muerte de las aves. Esta es la echinófaga, mire esas características. Esta tiene unas piezas cortantes que se llaman lascivias, que las introducen en la piel y es como la garrapata. Tiene unas piezas bucales que le ayudan a fijarse y además genera unas sustancias de cemento para fijarse a la piel. Y uno la ve ahí gordita y fija la piel. Y eso es raro porque uno la coge ahí y la pulguita no se suelta. Pero donde ella determine que hay un peligro, obviamente se va a soltar, pero con la irritación y la generación de los problemas alérgicos. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? No es tan fácil, a menos que sea de la echinófaga, donde está presente en las aves, mire esa cara de tristeza, ¿no? Es que a uno le da tristeza. Por lo general en perros y gatos, las pulgas pegajosas se encuentran alrededor del margen de la oreja, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que ustedes vean que esto, siendo un parasitismo esporádico, sí puede indicar unas fallas bien importantes en el manejo sanitario de las aves que tiene que tener cuidado porque estas pulgas sí tienen un problema. ¿Qué se hace? Extracción manual, pomada antibiótica para las áreas que quedan sangrantes, aplicar antipulgas, hay productos organofosforados, piretroides, insecticidas en general para el tratamiento de esto, lo mismo las fases larvarias y camas y jaulas. ¿Qué pasa cuando usted tiene un perro y tiene pulgas? ¿Cuál es el problema? ¿Lo que usted está viendo o todo el ecosistema que le montó la pulga en su casa o alrededor de las zonas donde permanece el perro? Eso pasa con cualquier pulga y con cualquier ectoparásito. Toca ser muy consciente que lo que uno ve sobre el animal, bien sea garrapata, bien sea pulga, bien sea ácaro, es el 5% del problema parasitario. En este caso, estas pulgas alcanzan a ser el 2, el 3, hasta el 5% de lo que usted ve. ¿Qué pasa con el resto? Que si usted no lo trata, instalaciones para eliminar huevos, larvas y demás estructuras que estén asociadas a esta biología, puede tener una reinfestación incluso mucho más agresiva que la primera, teniendo en cuenta ese desconocimiento de toda esa parte del ciclo del resto de la pirámide frente a la infestación. Mire este achante, hola. No, pobrecita. Infestación por moscas, otro de los problemas. A ver, estas de las aviares no lo tengo tan claro. Estas sí no lo tengo tan claro porque no lo.
Yo lo podría decir por ahí de Yeptinela, pero no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro, pero lo busco, doctor. Eso sí se lo encuentro, porque estas no las tengo tan particularizadas con transmisión de agentes. Sí, exacto, no está tan claramente caracterizado. Cosa diferente con la de los perros, porque esa, mejor dicho, eso es línea directa con la familia y con los cuidadores. Esta es otra de las parasitosis. Yo sé que Dermanisus es muy frecuente, piojos tiene una frecuencia un poco menor, pero lo que es moscas es un problema en serio asociado a avicultura en muchos casos. Yo aquí traje las no picadoras, pero ¿qué se tienen reportes? Y lo tenemos de áreas muy cercanas aquí en Sabana, Bogotá, que también estamos viendo implicada a la mosca brava de los establos, a Stomoxys calcitrans. Stomoxys calcitrans es una mosca muy agresiva que está picando muchísimo cresta, barbillas en general a las aves, y estas están muy asociadas a esos depósitos de materia orgánica, de gallinaza, de todos esos compuestos que están saliendo de la producción avícola, pero definitivamente estas tres son las más representativas: la musca doméstica, la musca común, la Fania canicularis y la Mucina stabulans. Son ciclos similares los tres, son ciclos explosivos, son de una naturaleza muy sinantrópica, que es un parásito sinantrópico que se ha adaptado a la vivienda, a la, digamos, a las actividades humanas, a la agricultura, a la avicultura, a los hogares y en general a las actividades humanas. Entonces los adultos colocan los huevos en esa materia orgánica en descomposición, que puede ser gallinaza o cualquier elemento de esos. Luego eclosiona el primer estadio, segundo y tercero, y hace la pupa. Si ustedes ven, ¿se parecen a los piojos? No, ancestralmente y evolutivamente son más cercanos a las pulgas que a los piojos, siendo insectos los dos grupos. Este proceso puede ir desde 18, 21 hasta 24 días. ¿De qué depende? De temperatura ambiental, de materia orgánica y de las diferentes condiciones ambientales. Estos, digamos, puparium, o estas pupas como tal, son unos elementos que le han dado una capacidad de, digamos, de defensa muy fuertes, y esto se entierra unos centímetros en el suelo. Entonces, de la morfología que uno podría esperar de los diferentes estadios, ya se están generando aspectos para identificar pupas, larvas y lo que es la estructura de los adultos. Bueno, Mucina stabulans, mire esa belleza, es una mosca doméstica grande, es la mosca gigante o la falsa mosca de los establos. Esta consideración, ¿por qué? Por la, digamos, por la forma de mosca. Estos son denominados múcidos, en este caso no picadores, tienen bandas torácicas, tienen la caracterización de una, digamos, de una pestañita que tiene en el tercer segmento de la antena, que se llama arista antenal, que es plumosa si no sé qué, si es lisa. Estas tres tienen las tres particularidades: hay plumosa en la mosca doméstica, hay lisa en una de Mucina o en Fania, y la otra es por un solo lado, eso ya me olvidó, pero bueno. Mire esa belleza de mosca, esto es lo calipterado, el tipo de nervaduras. El hábitat es similar a la mosca doméstica, se encuentra en galpones, se ubica en carroñas en descomposición, son capaces de llegar a un cuerpo enterrado en terreno poco profundo. La Fania, la mosca doméstica pequeña o mosca de las letrinas, es una mosca linda. ¿Qué le ven así en términos sencillos? Si pongo las tres, ¿cuál sería la diferencia? El tamaño, pero en una infestación donde están las tres, nadie diferencia nada, son moscas, y eso se presenta en muchos otros artrópodos, y en este caso, esta, si alguna fuera pequeña, sería la Fania, la intermedia, la musca doméstica, y la más grande, la Mucina stabulans. Se llama mosca de las letrinas por su preferencia a la materia fecal humana y de animales en materia de descomposición.
¿Sabe dónde está reportada en Brasil? Muy asociada a los sistemas de lechería. Ahí está muy, de verdad que es la mosca que más nombran en la lechería. Y no es una mosca picadora para decir que es la clásica hematobia irritans irritans. Infestación por moscas. La mosca doméstica se alimentan de secreciones, excrementos, son molestia. Hay un término en francés que es nuisance, que es molestia, son moscas molestas, que tienen que ver con la atención, con la tranquilidad, con esa posibilidad de ir a acceder a los alimentos y de la misma sanidad. Cuando uno ve un animal con moscas, uno lo identifica como que hay algún problema porque están alrededor de los ojos. ¿Por qué? Porque están buscando secreciones, excreciones y consideraciones asociadas al animal que pueden indicar cosas de la sanidad está hablando. Generan molestias, irritación, son vectores de diversos tipos de virus, bacterias y protozoos. Se cree que por encima de cualquier otro vector, bueno, solo hay uno que tiene mayor capacidad. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor vector mecánico y biológico de? El hombre es de todo, eso sí, póngalo ahí. Las cucarachas. Después de las cucarachas, las moscas son consideradas el mayor vector de enfermedades mecánico y biológico de todo nivel. Se le ha encontrado virus del polio, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, mejor dicho, una cantidad de infecciones impresionantes. Señor. A ver. Sí. Sí. Newcastle. Sí, yo tenía transmisión de virus de Newcastle, de influenza y agregarle postvirus, la viruela, bacterias como Shigella, Vibrio cólera, E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Klebsiella, Enterobacter, Aeromonas, Campylobacter, vectores de parásitos protozoarios, de amibas, huevos de varios cestos, Hymenolepis y demás, transmisión de bacterias resistentes a antibióticos y se calcula mayor a 1.000 millones para la industria avícola en Estados Unidos cada año. Entonces, es un vector, es clásico y tiene todo adicional a la molestia y a todas las incidencias que puede tener en la alimentación y en el bienestar de los animales. Uno ve las aves inquietas, las ve molestas, las ve que no rinden igual y que no están cómodas en la actividad productiva y en las consideraciones. En avicultura no, la verdad yo no. De incidencia que pica, sí, que está picando gallinas y en las crestas, en las barbillas. No, yo no la he encontrado. Y en ganadería le están quitando un poquito esa fuerza porque, por ejemplo, hematobia se le ha encontrado filaria, se le ha encontrado una serie de cosas que tienen unas consideraciones mecánicas bien importantes. Estomoxis, de las cosas que yo le estoy poniendo más cuidado es, por ejemplo, a Trypanosoma, porque la parte mecánica está siendo muy fuerte para el Trypanosoma y estamos encontrando Trypanosomas en áreas donde no hay tábanos, donde no hay nada más, sino la estomoxis. Entonces ahí se está transmitiendo y ¿quién puede ser? La mosca picadora. Picadora o suctolamedora. ¿Esa qué es?
Esta se llama Stomoxys calcitrans y mire la medio jeringa hipodérmica, la aguja que tiene esta. Esto es lo que va para la piel. Por eso es que es tan dolorosa, esa picadura dura. Este es un problema asociado a las moscas. No son tan clásicas, pero sí se han hecho reportes de lo que se llama la miasis de las heridas, que es la miasis clásica por el gusano barrenador del ganado, que es la forma larvaria de Cocliomia omnivorax. Y yo también tengo varios nuches en la colección de laboratorio que están asociados a dermatobia, es decir, tanto la miasis subcutánea foruncular por dermatobia hominis como la miasis por Cocliomia omnivorax. Y si usted ve esta gallinita, impresionante. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay interacciones de esta cocliomia y de esta dermatobia que tiene que ver con aves silvestres y que en un momento determinado puede ser un problema sanitario asociado a la industria avícola. El diagnóstico se hace observación directa de las moscas en los galpones, en las casas, acúmulo de heces, basuras, materia orgánica, se buscar los puparios en las zonas donde se desarrollan las larvas y el control, manejo de aguas, materia orgánica, sistema de ventilación que impiden la entrada, control química, trampas físicas, monitoreo constante de poblaciones de moscas. Esto yo tenía varios videos, pero la idea es que fuéramos muy ágiles. En un momento determinado después podemos mostrar alguno, pero definitivamente este problema es muy grande. Yo he estado en avícolas que son nubes, pero nubes, y tienen ciertos mecanismos de trampas, voy a decir un nombre comercial, ojalá que no tengamos problema, agita y otras cantidades de fórmulas, y sacan los baldes llenos de esas moscas y uno ve, siempre ya la gente se acostumbró a las moscas, ya hacen parte de la geografía o del ambiente donde estamos con las aves. ¿Qué se ha estado? Biocontrol, usando biopesticidas con hongos, monoterpenos, micoinsecticidas, etcétera. Macro, invertebrados, es decir, ácaros, parásitos, hiperparásitos, piriproxifen y toda esa gama de, digamos, reguladores del crecimiento. Tenemos de Disona, de la hormona juvenil, etcétera, etcétera, que tienen una, digamos, una aproximación bien interesante y hay combinaciones que se utilizan con hongos, con reguladores del crecimiento, con organofosforados y demás. Esto es de lo clásico. Estas cintas y estas cuestiones adherentes, trampas. ¿Cuál es el principio de estas trampas? Que determinadas características del vuelo impiden que ella pueda salir. Entonces, es tener un atrayente, en este caso, que es como piña, como cáscaras de naranja. Hay gente que utiliza leche, banano, es decir, diferente materia orgánica de base para llegar a la infestación por moscas. Trampas de diferentes métodos. El doctor César nos puede hablar después de un sistema que utilizamos aquí en AMEBEA que ha sido un éxito para las trampas de moscas y son todos estos mecanismos que son para la captura mecánica, elementos de trampa para la captura de moscas y estos otros insectos que lo coloqué. ¿Por qué el Alphitobius es tan importante? Doctor, ¿para usted el Alphitobius qué es? Y le faltan. Se lo presento, doctor. Alphitobius diaperinus, el escarabajo de la cama, el gusano de la harina. Es un tenebríodo, es uno de los, digamos, organismos más adaptados, está muy asociado a los granos, al depósito de alimento, a la cama de los animales, a ese, digamos, consideraciones asociadas a la avicultura. Realmente el Alphitobius ha cogido un potencial muy importante.
debido a los gallineros, a los excrementos, a la cama de las aves. El ciclo de vida también es de los particulares, es un coleóptero, es un escarabajo. Las hembras colocan de 200 a 400 huevos, viene la salida de esa larva, da 11 estadios larvares, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, luego hace una pupa y luego el adulto, el imago hembra, el imago macho, que tiene una esperanza de vida hasta de 1 año. Este es un ciclo que definitivamente es dramático verlo en un montón de gallinaza. Usted lo ve completico, desde el huevo. Trr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 r
la cantidad, y cuando usted mueve empiezan a salir más y empiezan a salir más. Y eso en cama, sobre todo en cama cargada con materia orgánica, es impresionante estos individuos. El escarabajo causa graves daños en las instalaciones. Me nombraba la doctora Diana que en piso de cemento, el escarabajo profundiza y alcanza a dañar esa estructura, muerde, daña esos pisos. Altas infestaciones pueden aparecer en la cama de las aves o la gallinaza. Y hay una particularidad. ¿Cuál es el comportamiento de las aves? Que se lo comen también. Entonces, para ahí para adentro van los agentes infecciosos. Entonces, no solo está en la cama o contaminando los diferentes aspectos de las jaulas y demás, sino también tiene que ver. Daños estructurales en las estructuras, perforan el material aislante de los galpones, el vector de numerosos patógenos, causa heridas. ¿Cuántos patógenos graves puede tener, doctor? Usted me dijo la mosca con 3, yo le mostré como 6. ¿Cuántos puede tener esto? Me dijo 1, un boro. Entonces, como categorizados, que es lo que estamos hablando con el doctor, tiene sentido que ya en la literatura ya se sabe de práctica y experimental y de campo que puede transmitir Marek, Gumboro, Newcastle, influenza, Salmonella typhimurium, E. coli, Staphylococcus, Aspergillus, Eimeria, las 9 especies si quieren, Histomonas meleagridis, céstodos y nemátodos. O sea, es una diversidad. ¿Usted sabe por qué las garrapatas son el principal vector en cualquier instancia que usted lo vea? Por encima de los mosquitos. Uno sí dice que los mosquitos son el principal vector en salud pública. ¿Por qué? Porque tienen malaria, dengue, fiebre amarilla. Ahí usted ya mató 1.000 millones de personas. Entonces eso es clave, eso no se lo vamos a ganar. Pero ¿por qué las garrapatas son superiores a los mosquitos como vector? Una puede ser esa. La clave es que tiene el ambiente intestinal más favorable para el desarrollo de diversidad de patógenos. O sea, una garrapata está en capacidad de transmitir más diversidad de patógenos que un mosquito, porque hay unas enzimas que son proteasas que en el caso de los mosquitos están en el ambiente del intestino medio, es decir, están extra, y ahí es donde están los agentes patógenos. Entonces, algunos no prosperan. En cambio, las garrapatas las tienen dentro de la célula. El ambiente intestinal está libre de proteasas. Por eso, cualquier cosa que cojan las garrapatas están en capacidad de transmitirla. Bueno, entonces, como ustedes ven, un vector por excelencia con las consecuencias asociadas a la producción, porque es una molestia grande, es un individuo que afecta el consumo de alimento y que tiene unas interacciones, incluso muerden los pollitos y se ha encontrado heridas, irritaciones y dermatitis asociadas a este cucarroncito. El diagnóstico es búsqueda del escarabajo en la cama de los galpones, gallinaza, pollinaza, también en los sacos de concentrado hay infestaciones y mire esta foto.
Bellísimo, ¿no? Control biológico con hongos, nematos, protozoarios, arácnidos, control químico, control mecánico y cultural de este coleóptero. En hongos entomopatógenos. Qué bonito, ¿no? Bueno, preguntas, doctores. Doctor, muy pertinente. Y mire, esto es ¿cómo se diría? Un depósito de gallinaza. Espere que se empiecen a mover, mire. Parece un depósito de alfitones. O se pasan. Y es que no, y tiene la complejidad de que se han intentado, y yo cuando mostré los artículos les trataba de mostrar alternativas no convencionales, hongos entomopatógenos, extractos vegetales, etcétera, etcétera, pero sí es un desafío demasiado importante y definitivamente debe asociarse a prácticas de manejo y de higiene asociadas a todos estos depósitos de cama, ¿cómo se llama?, de gallinaza, y a esos manejos previos que van a limitar en un momento. Y yo diría que definitivamente este es de los problemas creados porque nosotros estamos, digamos, multiplicando la producción, porque así nos obliga la industria, pero también estamos generando condiciones que favorecen el desarrollo de estos problemas. Entonces, es una combinación de ser muy conscientes de que, mire, estos depósitos, es que es impresionante, mire. Y no es, digamos, así extraño, como decíamos. Traté de mostrar los más críticos porque cada uno debe tener sus arandelitas, el Nemidocoptes, el Epidermoptes, el Lipeurus como piojos, es decir, Ornitodorus y otras, Chinófaga y otros, el Cimex también está con la avicultura, el chinche, que está dado. Señores, doctor, ¿alguna observación? Doctor. Correcto. No, yo lo he encontrado en cualquier horario, él no tiene eso. No tanto. En agronomía hay una dependencia que trabaja con artrópodos, con los cuales interactuamos, y ellos son muy especialistas en los escarabajos del grano. Y ellos tienen colonia de Alphitobius, y es impresionante que no respetan. Le colocan galletas y eso a cualquier horario. Los alfitobios son muy adaptados y digamos que no tienen esa ciclicidad que sí tienen las garrapatas, que tienen el Dermanisus, que tienen otros insectos que uno los ve más en ciertos periodos del día. La verdad, no que tenga conocimiento, pero de alfitobios.
es que sería terrible cómo se llenarían. Es decir, es que yo no le encuentro una capacidad para coger alfitobios. Es que ustedes conocen esos frascos antiguos donde vendían la mayonesa, esto. A mí me han llevado frascos llenos. Me dice, identifíquelo. No, pues, con un pucho ahí todo estaba más fácil. Pero definitivamente, y una observación que me hizo la doctora Diana en su experiencia, obviamente, que es mucho mayor que la mía en campo, en avicultura, es que estamos integrando muchos otros coleópteros, y eso es cierto. Realmente, escarabajos de los granos, usted encuentra en la parte comercial, yo he visto hasta 25 escarabajos que están asociados al maíz, a diferentes cereales, a diferentes cosas, que pueden ser un Alphitobius mal clasificado o que pueda tener una interacción con Alphitobius y que tengamos esa problemática que es una, digamos, una situación muy fácil de explicar. Sí, totalmente. Pues doctor, yo voy a usar del tiempo de la doctora Diana como ayer y le voy a hacer una cuña. Mi tesis de maestría fue en Cules quinquefasciatus. Es el mosquito común, el mosquito de tierra fría, el que encontramos en los galpones de avícola. Él es, digamos, ornitofílico por excelencia. Usted le pone una gallina y le pone el brazo de una persona y la gallina la lleva toda la noche. ¿Yo qué hacía? Yo en el laboratorio tuve una colonia de Cules quinquefasciatus de más de 15.000 mosquitos y yo tenía 2 pollitos para alimentarlos. Y es tan impresionante estas afecciones. Y es el mosquito, es vicioso, tiene 2 periodos de picadura, uno de 5 a 7 y otro de 10 a 12. ¿Ustedes han estudiado por la noche aquí en Bogotá? ¿O se acuestan a las 9, 10 de la noche? El que escuchan es Cules quinquefasciatus. En Marengo yo capturé unos Cules quinquefasciatus que fueron una base de mis reproductores, por decirlo así, y la verdad es impresionante y transmite virus, los que usted quiera, tiene bacterias, tiene todo. Es un super parásito en avicultura. El Cules quinquefasciatus, que es el que tenemos en clima frío o en distribuciones nacionales. Entonces, totalmente de acuerdo, también lo debí incluir, y doctor. Esa sí les pido excusas porque es uno de los que yo también considero ectoparásito aviar en 100%. Sí. Les muestro otro video y listo. A ver, escojámoslo. ¿De qué tema? Uno chiquito. De Hermanisus. A ver, vamos a Hermanisus. Ta, 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 ta. La parasitología es muy bella, ¿no? Qué cosa. Ahí. No, pero otra. A ver, tágate. Démosle a ese, por favor. Con el doctor César, ¿no está presente? Bueno, podemos hacer llegar los videos. Mire esta chica. Esto mi mamá la llamaba zarabiadas. Mire bueno, ahí no están las crestas, pero... Ay, ay, Dios mío, mire. Ay, mire, toda picoteada, hombre. Espere que fue.
Listo, paremos, les mostramos otro que te da el bichito más solo. Míralo, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí. Y puede ser confundida con la sarna de las patas, eso sí estamos de acuerdo porque